En el corazón del jardín comunitario, donde la tierra y el alma se encuentran, el verdadero valor no se mide por flores exóticas, sino por las raíces que nutren la vida en silencio. Un episodio inesperado reveló que no todo verdor reluciente es señal de profundidad, y no toda humildad es sinónimo de ignorancia. Don Benedito estaba ahí como siempre, discreto, con su sombrero de palma y manos callosas. Pero bastó una frase arrogante, cargada de desprecio, para disparar algo que nadie esperaba. Y lo que parecía solo un día más de trabajo, se transformó en una de las lecciones más profundas que jamás resonaron en ese lugar. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia de humillación y respuesta elegante, es un espejo. Un recordatorio de que, a veces, la persona que menos se impone es justamente aquella que más tiene que enseñar, sin gritar, sin juzgar, solo mostrando un pequeño tesoro y dejando que el silencio haga el resto. En esa mañana soleada, el jardín comunitario estaba especialmente movido. Voluntarios cuidaban de sus canteros, visitantes admiraban las flores, y entre todo eso, una voz se destacó. Áspera, cortante. ¿En serio crees que entiendes de botánica?, le dijo la influencer Isabela, encarando al jardinero con desprecio. Don Benedito sostenía una planta de orquídea con manos firmes, pero la mirada baja no escondía el impacto de la frase. El jardín se detuvo por un instante. Quien vio, desvió la mirada. Quien escuchó, se quedó en silencio. Era como si el aire hubiera sido cortado junto con esa frase venenosa. Isabela, con ropa de marca y un celular de última generación en la mano, se sentía con el derecho de dictar quién merecía estar ahí. Su tono no era solo arrogante, era desdeñoso, y ahí, delante de todos, un juicio cruel fue lanzado, no sobre una planta, sino sobre toda una vida de dignidad silenciosa. Don Benedito, de 72 años, viudo, es de esos hombres que cargan la sabiduría de la tierra, pero lo hacen con dulzura en la mirada. Sus cabellos canosos y la ropa modesta esconden una fuerza rara. Quien pasa por él todos los días en el jardín casi nunca nota la grandeza detrás del sombrero descolorido. Las manos, callosas de décadas entre semillas y regaderas, hablan más que las palabras. Cada brote que él cuida viene con un recuerdo, una historia. Nunca se queja, nunca se impone. Pero quien lo conoce de verdad sabe, detrás del silencio existe un alma llena de sabiduría popular y amor por lo que hace. Los voluntarios lo tratan con respeto, tal vez hasta con cariño, pero para personas como Isabela, Benedito era solo uno más, invisible. Y ahí está el error de muchos, creer que la apariencia dicta el valor. Pocos saben que algunas de las historias más extraordinarias están envueltas en la sencillez. Antes de dedicarse al jardín comunitario, don Benedito vivió días que pocos imaginan. Ya fue curador de un reconocido jardín botánico, participó en expediciones científicas y llegó a descubrir una nueva especie de orquídea en la Amazonía. Pero eso nunca se le subió a la cabeza, ni se volvió tema de plática. En el librero de su pequeña casa, entre libros viejos de botánica y semillas raras, guarda un único recuerdo visible, una foto antigua en blanco y negro, medio amarillenta, donde aparece sonriendo al lado de un famoso científico, sosteniendo la orquídea que descubrió, un tesoro afectivo escondido entre memorias. Pero Benedito nunca usó su pasado como trofeo, prefirió regresar a su tierra, cuidar de su pequeño cantero y vivir una vida sencilla. Hay cosas que valen más que portada de revista, suele decir, y tal vez sea ese desapego al reconocimiento lo que lo hace aún más grandioso, aun sin que nadie se dé cuenta. Isabela, impaciente con la tardanza, alzó el tono de voz una vez más. «Tú no sabes lo que es excelencia botánica», disparó con desdén, como si escupiera la sentencia final. El jardín se cayó de nuevo, pero ahora no era sorpresa, era incomodidad. Todos sentían el peso de la injusticia en el aire. Don Benedito no replicó, no necesitó.
En lugar de palabras, buscó su vieja mochila, cuidadosamente guardada bajo una banca. De ahí sacó un pequeño portarretratos ya gastado por el tiempo, como quien rescata algo mucho más grande que simple papel. Y entonces, con las manos firmes, extendió aquello para que todos lo vieran. El gesto fue tan sereno como poderoso. No había enojo ni desafío. Había solo una respuesta silenciosa, de esas que desmontan cualquier argumento. Fue el tipo de actitud que muestra que a veces quien sabe el valor real de las cosas no necesita gritar, basta con mostrar. En la imagen, un joven don Benedito sonreía con orgullo discreto, vistiendo un sencillo uniforme de campo al lado de un reconocido botánico, sosteniendo una orquídea vibrante. La planta, de belleza rara, brillaba bajo la luz del bosque, y ahí, en el pie de la foto, una pequeña dedicatoria escrita a mano. Para Benedito, el descubridor de la orquídea amazónica, Dr. Silva. El jardín se quedó mudo. El silencio que antes era de pena, ahora se transformaba en respeto. Los ojos corrían entre la influencer arrogante y el hombre de manos callosas que, sin alzar la voz, mostró que cargaba una historia más grande que cualquier publicación en redes sociales. Hasta quien no conocía bien a don Benedito entendió en ese instante que estaba ante alguien extraordinario. Esa foto no era solo un registro viejo, era un espejo, y cada rostro ahí parecía verse reflejado en él, cuestionando cuánto ya habían juzgado por las apariencias. Isabela, hasta entonces altiva, retrocedió como quien recibe un choque silencioso. Trató de balbucear algo, una disculpa tal vez, pero las palabras se trabaron. Sus ojos huían de la imagen, como si trataran de escapar de su propia arrogancia estampada ahí, delante de todos. Algunos voluntarios se miraron entre sí con sonrisas tímidas. Otros se acercaron a Benedito con ojos llorosos. Era como si, en ese gesto sencillo, hubieran redescubierto a un compañero que siempre estuvo ahí, discreto, pero grandioso. El respeto ahora no era solo profesional, era profundo. El ambiente del jardín cambió. Hasta las plantas en los canteros parecían haberse calmado. El juicio dio lugar a la reflexión y el orgullo fue sustituido por empatía. Era el tipo de arrepentimiento que no se expresa con disculpas, sino con el silencio de quien aprendió. Tarde, pero aprendió. Con la foto aún en las manos, don Benedito respiró hondo y con la calma de quien ya enfrentó mucho en la vida dijo solamente: la excelencia no es lo que se compra con dinero, es lo que se hace con respeto, historia y verdad. No era una lección ensayada, era vivida brote por brote. Contó con sencillez que cada planta que cultivaba cargaba más que tierra. Llevaba noches de estudio, manos que dolían, sueños que florecían en la vida de otras personas. La verdadera excelencia, dijo, es ver tu creación traer vida y belleza, y no ser menospreciado por eso. Todos escuchaban en silencio, hasta quien antes fingía desinterés. Benedito, con sus manos callosas y su voz tranquila, no solo recuperó el respeto, lo enseñó, porque la excelencia en ese instante se reveló mucho más en su postura que en cualquier publicación de lujo. Isabela, ahora con ojos húmedos, agradeció en voz baja, como quien trata de plantar con arrepentimiento lo que fue arrancado con arrogancia. No había público ni aplausos, solo un ambiente tomado por un nuevo tipo de silencio, aquel que nace de la conciencia despertando. El jardín volvía a respirar, pero ya no era el mismo. Las miradas hacia don Benedito eran diferentes ahora. Ya no veían solo a un jardinero humilde con vida sencilla, sino a un hombre con dignidad rara y una elegancia que no se compra. No necesitó vengarse ni exaltarse. Bastó mostrar una foto y dejar que la verdad emocional hablara por sí misma. Y entonces viene la pregunta que resuena al final del video, como quien susurra al oído de quien lo ve. ¿Cuántos Beneditos ya ignoraste en tu vida?
porque al final de cuentas, la mayor transformación ocurre cuando nos damos cuenta de que el lujo verdadero está en ver, de verdad, al otro.